Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estudiar el proceso de división celular, en donde vamos a ver cómo la célula se prepara para reproducirse, a partir de una célula sacar dos células hijas. Este proceso se utiliza en muchas funciones vitales de nuestro organismo. Desde que empezamos, nacemos, venimos de una sola célula que se divide múltiples veces hasta lograr un individuo completo. También todo el proceso de regeneración celular es gracias a la división celular. Todo lo que viene siendo la reproducción sexual también es gracias a la división celular. Entonces vamos a ver a continuación cómo es este proceso, pero primero debemos estudiar qué son los cromosomas. Cuando la célula no se está dividiendo, en el núcleo solamente va a encontrarse el ADN de forma descondensada. Una vez que empieza el proceso de división celular, se empieza a condensar el ADN y se empiezan a formar los cromosomas. Únicamente durante el proceso de división celular es que se puede visualizar la forma característica que tienen los cromosomas, que es de una X. Estos cromosomas van a estar formados por dos brazos, un brazo corto, un brazo largo, y que están unidos en el medio por un centrómero. También se le conocen a los lados de cada uno de los cromosomas como las cromátidas. Se le llaman cromátidas hermanas, ya que son idénticas una a la otra. Y como se puede observar en la figura, todo el interior del cromosoma va a ser ADN, ¿ok? ADN que está muy organizado, muy enrollado para poder formar estas estructuras. ¿Qué vienen siendo entonces los cromosomas? Estructuras altamente organizadas, nuevamente como les indiqué, formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Existen dos tipos básicos de cromosomas. Los homólogos van a ser aquellos que tienen los genes para las mismas características en los mismos lugares. Como se sabe, todos los seres humanos, en este caso, tenemos un cromosoma paterno, un cromosoma materno. Todos nuestros cromosomas están duplicados y los homólogos van a ser aquellos que contienen la misma información. También se les llama cromosomas somáticos porque codifican o dan la información para toda la información del cuerpo, excepto la parte o lo que está referido a la parte sexual. Por lo tanto, existen otros tipos de cromosomas que se denominan sexuales y que no son homólogos, a pesar de que en el caso de la mujer son dos X, son dos cromosomas en estructura iguales, pero la información genética no se encuentra en el mismo sitio como serían los homólogos. Y en el caso de los cromosomas masculinos, los cromosomas se denominan XY porque hay un cromosoma que es más pequeño que el otro y por lo tanto no son iguales. Como una forma de organizar la información que existe en los cromosomas, se ha creado un tipo de figura que se denomina cariotipo. El cariotipo es la forma en que se pueden organizar todos los cromosomas de un individuo, y en el caso de los seres humanos el cariotipo está contenido o está formado por 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son somáticos y solo un par es sexual. Como se puede observar, el 23 va a ser XY en el caso del hombre o XX en el caso de la mujer. Un cariotipo normal entonces contendrá 46 cromosomas y este cariotipo nos sirve también para visualizar algún tipo de anomalía, como por ejemplo en el caso del síndrome de Down sería una trisomía en el par 21, se observarían 3 cromosomas en vez de 2, o otros síndromes como el de Turner, en vez de aparecer 2 cromosomas X para la mujer aparecería X, una sola X que se denomina X0. Una célula atraviesa varias etapas durante su vida y a esto se le llama ciclo celular, ¿ok? El ciclo celular va a estar formado en su mayoría por una de las etapas más largas que tiene, que es la interfase, que se divide a su vez en 3 partes, y luego va a comenzar la división celular, que puede ser mitosis o meiosis. En este caso estamos viendo la mitosis en la figura. Si el ciclo celular constara o durara 24 horas, la parte de la división celular fuera exclusivamente 30 minutos en un día.
sea, eso para representar la cantidad o la proporción que tienen uno con el otro. Y la interfase es entonces la parte o la fase más larga de un ciclo celular y está dividida en 3 partes. ¿Okay? La primera, que es G1, empieza la célula a crecer y a duplicar todo lo que vienen siendo sus organelos, para que al final, cuando se divida la célula, ambas células puedan tener la misma información. La siguiente fase o la siguiente parte, que es la parte S o síntesis, se denomina así porque se duplica el ADN. El ADN tiene toda la información genética, como ya saben, y además de eso se forman los 2 centrosomas y van a permanecer durante lo que vendría siendo toda la división celular. Y por último, en G2 comienzan a formarse todo lo que van a ser las estructuras responsables de conducir la división celular a los cromosomas para que pueda llevarse a cabo la mitosis. A continuación de la interfase comienza entonces el proceso de división celular o fase M, que consta también de varias partes. La primera va a ser la profase, seguida por la metafase, y una vez que termina una, comienza inmediatamente la otra. Se continúa con la anafase y al final con la telofase. Este proceso va a dar como resultado 2 células exactamente iguales a las que le dio origen. Y aparece lo que viene siendo la división celular conocida como mitosis. Existen 2 tipos de división celular que va a depender de la cantidad de células que se forman y de los procesos que ocurren y también del tipo de célula donde está sucediendo. El primero se conoce como mitosis, ya lo hemos mencionado varias veces, y en este proceso se van a obtener las 2 células exactamente iguales con la misma carga genética de la célula que le da origen. Y el otro proceso se conoce como meiosis, que va a ser, en este caso, se obtienen 4 células diferentes a las que le da origen porque ya tienen la mitad de la carga. Este tipo de división ocurre únicamente en células sexuales y es lo que da origen a los gametos, que vendrían siendo el óvulo y el espermatozoide. La primera fase de la mitosis viene siendo la profase, que se observa en este momento. Desaparece el nucleolo de la célula, se van a observar los centriolos y ambos centriolos van a irse hacia los extremos o hacia los polos de la célula y comienzan a condensarse los cromosomas. Como se observa en la imagen, la cromatina se condensa y le va a dar la forma característica a los cromosomas, que es de X. Seguidamente viene la prometafase, que es el momento en que los cromosomas empiezan a unirse por el centrómero a los microtúbulos, Es como anclarse a ellos, a esos microtúbulos. Luego, en la metafase, empiezan a ordenarse o a organizarse todos los cromosomas en la placa ecuatorial, que viene siendo la parte intermedia o la parte media de la célula. Luego, en anafase, ambas cromátidas se van a separar, ya que los microtúbulos se acortan. Una vez que están anclados, que ya se anclaron y se organizaron los cromosomas en metafase, en la anafase lo que hacen es separarse las 2 cromátidas. Esas cromátidas van a empezar a moverse hacia los extremos de la célula. Y ya en telofase, los cromosomas se encuentran cada uno en su polo, al lado de su centriolo, y el proceso no puede estar completo si no existe lo que viene siendo la citocinesis. Citocinesis va a ser la división del citoplasma, ¿verdad? Donde se va a dividir ya como tal lo que van a hacer ambas células con la misma carga. Se recuerda que al principio en interfase, como todo se duplicó, al momento de en telofase cortar ese citoplasma, ambas células quedan con la misma información, ya que todo está duplicado. Entonces lo que se copió va a quedar en una célula y la información original queda en la otra. El segundo tipo de división celular es la meiosis y consta de 2 etapas fundamentales que se conocen como meiosis 1 y meiosis 2, o primera y segunda división meiótica. Ambas tienen las mismas etapas que en la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase.
Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental? Primero, que la meiosis ocurre en las células sexuales. Y segundo, que al final del proceso vamos a obtener, en vez de 2 células, se obtienen 4 con la mitad de la carga. En profase 1 se van a organizar los cromosomas en homólogos, ¿ok? Toda la división va a ser en base a cromosomas homólogos. No es como en la mitosis que se separan las cromátidas, sino en profase 1 se condensan los cromosomas, se recombina la información genética, que es muy importante para las células sexuales. Seguidamente se organizan ambos cromosomas homólogos en la placa ecuatorial y se separan en anafase hacia los polos de la célula. Y luego ocurre esta primera división en telofase, ¿okay? Ya empiezan a formarse esa primera citocinesis. Ahora, ambas células que se forman en la meiosis 1 pasan por una segunda división y es allí, esta segunda división o meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. Aquí sí se organizan los cromosomas en la placa ecuatorial y se separan cromátidas, ¿ok? Ya viene siendo la mitad. Por eso es que, a diferencia de la primera división que se separaban cromosomas homólogos, aquí en la segunda meiosis se separan las cromátidas y queda acá, en vez de 2 células, van a quedar 4, que provienen de las primeras 2 células que se dividieron. Esas 4 células van a tener entonces la mitad de la carga que tenían en un principio. ¿Cuáles vienen siendo las diferencias entre meiosis y mitosis? Como se observa en la figura, la meiosis es un proceso más complicado, más largo, con más etapas que la mitosis. Si se ven, ambas tienen profase, metafase, anafase y telofase. Pero en el caso de la meiosis viene siendo duplicado. Es decir, por eso es que se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y las mismas etapas que se le denomina metafase 2, anafase 2, telofase 2. Mientras que la mitosis únicamente va a tener profase, metafase, anafase, telofase. Y como se observa al final del proceso tenemos en meiosis 4 células y en mitosis 2. A manera de resumen, tenemos aquí un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis para observar las diferencias. La mitosis ocurre en todas las células del cuerpo, en las células somáticas, mientras que la meiosis va a ocurrir únicamente en las células sexuales. Al final del proceso en mitosis obtenemos 2, mientras que en meiosis obtenemos 4 células. El número de cromosomas de la célula madre, ambas, va a ser de diploide, mientras que el número de células hijas en mitosis se mantiene, pero en meiosis disminuye a la mitad. Se obtienen todas las células haploides. Como función, la mitosis se utiliza para el crecimiento, renovación de las células, todo lo que viene siendo regeneración celular y el mantenimiento de la vida del individuo. Es importante la mitosis, un proceso en el desarrollo embrionario, porque el individuo a partir de una única célula puede formar un ser vivo completo y funcional. Para eso es la mitosis. Una de las partes importantes es la mitosis. Mientras que la meiosis, por supuesto, permite la continuidad de una especie, ya que está generando células sexuales. Y también aumenta la variabilidad genética, ya que los cromosomas se recombinan constantemente durante este proceso. Al final tenemos entonces que al final de cada proceso la división celular va a ocurrir una sola en mitosis y 2 en la meiosis. Como ya les dije, de la recombinación genética en mitosis no existe, pero en meiosis sí. Y las células que se obtienen por mitosis van a ser todos los tipos celulares, ya que ocurren todas las células del cuerpo, a excepción de los gametos o las células sexuales, que es donde ocurre la meiosis.